circuito eléctrico. Entonces, van a haber circuito eléctrico RC y RL. Y todo circuito eléctrico, para este caso, van a tener esos elementos. La E o la fuerza electromotriz, la fuente de poder, ¿no? La batería. Tendrá la R, que es la resistencia, C, que es el capacitor o capacitancia, y L, inductancia o bobina. Entonces, esos son los circuitos R. Esos elementos contienen un circuito RL, RC. La fuerza electromotriz es la fuente de poder, de energía, es la batería, ¿no? Tiene como unidad voltios. La resistencia, uno por uno. Resistencia se opone al paso de la corriente, ¿no? Su unidad es el ohmio y esa es su simbología de una resistencia, ¿no? De esa manera nosotros nos damos cuenta de un circuito que es una resistencia y ahí está su unidad ohmio. Ahora, en un circuito la resistencia puede estar en serie o puede estar en paralelo. Si está en serie, cuando tenemos un circuito en serie, nos fijamos acá, están en serie uno a continuación del otro, entonces la resistencia equivalente simplemente se suma la resistencia que hay. Y en paralelo, también se suma, pero en forma inversa. Cuando tenemos una resistencia en paralelo, nos vemos acá está la resistencia en paralelo y ya no está en serie, el equivalente es la inversa, ¿sí? La inversa de cada uno de ellos. De esa manera llamamos equivalente. Y de acá dejamos el equivalente y no hay problema, ¿no? Esa es la resistencia. Ahora tenemos también el capacitor, que es un C, que sirve para almacenar energía eléctrica. Su unidad del faradio, y esa es la simbología de un capacitor. Así lo simbolizamos, su unidad del faradio. Lo mismo, ¿no? En un circuito puede venir en serie o puede venir en paralelo. Si viene en serie, los capacitores, acá están en serie, uno continuando el otro. El equivalente es la inversa, la suma es la inversa. Es decir, todo lo contrario de la resistencia, ¿no? Y si está en paralelo, directamente los capacitores es a la simple suma de cada uno de ellos, ¿sí? Ese es el equivalente. Aquí lo contrario, todo lo que es resistencia, ¿no? Nuevamente tenemos la inductancia, que se simboliza con L, y también almacena energía, y sirve como un regulador. Su unidad es el henrios, con H. Entonces ahí lo tenemos. Esto significa que es una inductancia de esa manera, en henrio, y también puede venir en serie y en paralelo. Si la inductancia está en serie, se suman directamente, simple suma. Si están paralelos, se suman, pero en forma inversa. Muy bien. Entonces, ya sabiendo qué son cada uno de ellos, veremos los circuitos. El primero será el circuito RC, que significa comienza RC, quiere decir que el circuito va a llevar R de resistencia y C de capacitor, y aparte la fuente de poder, ¿no? Ese es un circuito RC, que tiene resistencia y tiene capacitor, nada más. Ahora, ¿qué sucede cuando yo conecto la batería? Al conectar la batería, inmediatamente circula corriente, ¿no? ¿Sí? Y al circular corriente hay una pérdida de voltaje. Entonces, como circula corriente, a mí me va a pedir hallar la corriente que circula para cualquier instante o la carga que circula una vez que yo lo conecto dentro del circuito.
nosotros sabemos que cuando yo he conectado conecto la batería, al circular corriente, hay una pérdida de voltaje, ¿no? Debido a la resistencia que tiene ese valor. Voltaje debido a la resistencia por la corriente. Y voltaje debido a la carga tiene esa expresión, que es la carga sobre el capacitor. Eso ya ustedes han visto en cursos anteriores, ¿no? Pero estamos recordando. Entonces, ya sabemos que este es el voltaje del uno, el voltaje del otro, y hay una relación que une tanto la corriente con la carga. Me dice que la corriente es el diferencial de la carga. Muy bien, tenemos con todos esos elementos. Entonces, cuando me dan el circuito, puede pedir la carga, puede pedir la corriente. Entonces, ¿qué hacemos? Me pide ya la carga, ya la corriente del circuito. Ya le he conectado a la batería, entonces hay corriente y también hay carga. ¿Qué hago para hallar esa ecuación? Aplico la ley de Kirchhoff, que me dice que la sumatoria de voltaje debe ser igual a cero. Es decir, el voltaje de este más el voltaje del otro más el otro igual a cero. Este es positivo y estas son pérdidas porque son negativos. Por lo tanto, si aplico a Kirchhoff para esa, en el circuito voy a tener ahí está. Entonces, si aplico el voltaje, me dice que este voltaje menos este voltaje debido a la resistencia y menos el voltaje debido al capacitor debe ser igual a cero. Y además sabemos que la batería es un dato constante, la resistencia también es constante y el capacitor son datos constantes, no varía. Muy bien. Yo tengo esta ecuación y lo reemplazo. Este es debido a la resistencia voltaje R por I y debido al capacitor el Q sobre C. Yo tengo, entonces, ¿qué tengo en esa ecuación? Me olvido acá en esta ecuación ya hay dos incógnitas. La Q y la I, no sé cuánto vale, por lo tanto, hay una ecuación, dos incógnitas, no puedo resolver. Pero yo sé que la corriente es la diferencial de la carga. Entonces, ¿qué hago? Para volverle una sola ecuación, entonces, hago ese cambio. Como tenía acá, en principio, estas dos ecuaciones de incógnita, hago este cambio donde hay ahí, lo cambio por ese valor. ¿Qué va a pasar? Ya tengo solamente una incógnita que es Q, que ya es una ecuación lineal, pero para que sea lineal tengo que dividir sobre R. El dividir sobre R ya se me convierte en ecuación lineal. Ya está despejada. Entonces ya exactamente una ecuación lineal como esta acá, ¿no? Solamente que en vez de Y es carga y en vez de X es tiempo. Pero igual es una ecuación lineal. Y si es una ecuación lineal ya sabemos cómo se resuelve, hemos visto, con esa ecuación, ¿no? Cuando era lineal, como ya es lineal está acá, donde este valor es el P de T y el vegetal HQ de T. Entonces, como era lineal, ¿qué hacíamos? Esta era la fórmula, ¿no? Donde solamente tenemos que hallar cuánto vale el factor. Y ese factor lo hallamos con esa expresión. Es decir, que acá voy a reemplazar este valor P de T, ¿no? En esto, para hallar el factor integrante. Entonces, hallar el factor integrante y ya está resuelto, ¿no? Como haya el factor integrante, Logaritmo natural de RC. resuelve, pues, ya lo resuelve, ¿sí? Esta acá no es T nomás, fíjense, si ustedes se fijan, porque esta acá es constante. 1 sobre C es una constante, sale afuera y solamente queda diferencial de T. Por lo tanto, diferencial de T, solamente una T, y ya está. Y este es el factor integrante. Como hay el factor integrante, simplemente reemplazan la fórmula, ¿no?
y ya está resuelto. Entonces, como este integrante, lo reemplazo acá, que está acá. También lo reemplazo en este valor de acá. Y finalmente el Q de T, que está acá, coloco acá. Y ya está. Entonces, simplemente hay que resolver esta parte de la derecha, la integral. Y ya puedo hallar la carga. Resolviendo esa integral de la derecha, me da esa expresión. Como estos valores son constantes, entonces al integrar toda esta parte me da este valor. Finalmente me da este valor de acá. Resuelvo toda la integral de la derecha, me da ese valor. ¿Cuál es la incógnita? Es Q. Por lo tanto, despejo. Esto se viene abajo y queda esta expresión. Ya tengo la carga a cualquier tiempo, pero en función de una constante. Porque la integral aparece la constante, ¿no? Pero para resolver, nosotros sabemos que al principio, cuando la batería está desconectada, es decir, cuando el tiempo es cero, no hay carga, ¿no? Por lo tanto, eso valor de reemplazo en Q, acá, y el tiempo cuando vale cero, está acá, y con eso vaya el valor de K. Entonces yo tengo, en este caso, K vale ese valor E a menos C. Entonces lo reemplazo en la ecuación y ya está. Como ya haya el valor de K, que es este valor, lo reemplazo acá, fíjense, y entonces ya tengo la ecuación de la carga para cualquier instante de ese circuito. Simplemente pongo el tiempo que yo quiera y ya está resuelto, ¿sí? Bien. Como ya tengo la carga, también me pide ya la corriente. ¿Qué hago para hallar eso? Ya sabemos que la que relaciona la carga con la corriente es esa ecuación. La corriente es la diferencial de carga. Entonces, como ya hallé la carga, quiero hallar la corriente, entonces acá pongo el valor de la carga que hallé. Ya lo tengo. Este es el valor de la carga para cualquier tiempo. Derivo eso y ya tengo la corriente para cualquier instante. Entonces ya hallé la ecuación de la corriente para cualquier instante y la ecuación de la carga también. Y no es más. Bien. Dame un ejemplo para comprender más. Me dan ejercicio. Me dice que es de la batería de 10 voltios, un circuito RC, que así tiene resistencia y capacitor. La resistencia de un kilo ohmio y el capacitor de 10 microfarads. Allá la carga y allá la corriente para cualquier instante. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos, ¿no? Hacemos los mismos pasos. Tenemos el circuito, la resistencia de un kilo ohmio, capacitor 10 microfarads y la batería de 10 voltios. Allá la carga y allá la corriente. Entonces, lo primero que hacemos, convertimos esas unidades, ¿no? Como acá me dice que la resistencia es un kilo ohmio. Esto kilo significa que es 1000. Y esta acá micro, 10 a la menor, 6. Entonces lo convierto. Este kilo se hace 1000, por lo tanto queda 10 a la 3 ohmio. Y este micro es 10 menos 6, por lo tanto queda en ese valor. Entonces ya están en sus unidades respectivas. Y no hay más. Entonces, teniendo esos valores, reemplazo la ecuación. Como RC, aplico, ¿no? Ley Kirchhoff, tal como vimos, y teníamos que la ecuación era, al final la ecuación, esta es la ecuación lineal. Que voy a callar el factor para poder resolver. Entonces, siempre reemplazamos valores. Como esta es la ecuación que se dedujo hace rato, reemplazo la resistencia, el capacitor, la batería, la resistencia, y me da este valor, que yo lo puedo simplificar de esa manera, llevando arriba lo. Entonces ya tengo la ecuación lineal numérica, ¿no? Esta es mi ecuación lineal. Entonces hay que hallar la carga, ¿no? ¿Cuánto vale? Para eso, ¿qué hacemos?
hallamos el factor integrante. Yo sé que P está acá, pues está acá, el P sub T, y la derecha es el Q sub T. Entonces, para hallar el factor integrante, me dice que la fórmula es, entonces tengo que hallar el factor integrante, entonces de esa manera ya, ¿no? Con la función de X, pero ahora en función de T, será P de T. Entonces reemplazo esos valores. P de T valía 100 y resuelvo esta integral, ¿no? Y al resolver me da ese valor. Entonces ya tengo el factor integrante para este ejercicio. Y si tengo el factor integrante ya está resuelto, ¿no? ¿Por qué? Porque reemplazo en la ecuación. El factor integrante reemplazo acá. También lo reemplazo acá. Y este Q de T lo reemplazo acá. Y acá está. Está reemplazado entonces. Simplemente resuelvo la parte de la derecha. Esa integral. Y tengo ese valor. Entonces acá tengo este valor y acá a resolver me da toda esta presión. Entonces acá hay que pegar Q, para eso el otro se pasa otro miembro dividiendo, estamos que queda la carga solo. Y esa es la función de la carga. Pero está en función de una constante. Entonces, yo sé que a no ser que sea lo contrario, quiere decir que al principio, cuando el tiempo vale cero, al inicio o antes de conectar la batería, no hay carga, entonces reemplaza esos valores. Acá, el tiempo en esta ecuación, y con lo que voy a obtener el valor de K. Entonces, al reemplazar esos valores, resulta que K ya, ¿vale? K tiene este valor. Entonces, como ya tengo el valor de K, entonces ya esta es la ecuación de la carga para cualquier instante, para ese ejercicio, ¿no? En particular. Como ya tengo la carga, también puedo hallar la corriente. ¿Cómo se halla? Hay una formulita que relaciona la carga con la corriente. Entonces, tenemos, yo sé que esta es la relación, por lo tanto, acá simplemente voy a hallar, voy a derivar el valor de QT, que está acá, lo reemplaza, ¿no? La derivada de eso me da toda esta presión. Entonces ya tengo la corriente para cualquier instante, ¿sí? Y no es más. Vamos a hallar la corriente y hallar la carga para cualquier instante para este problema, ¿no? ¿De acuerdo? Eso todo ya son problemas lineales, así que ya hemos visto simplemente una aplicación. Ahora veamos el otro que es el circuito RL, que es similar al anterior, solamente que lleva R, una resistencia, y en vez de capacitor lleva una inductancia. Y su voltaje ya sabemos debido a la resistencia de ese valor, y debido a la inductancia tiene ese valor. Entonces, lo mismo aplicamos ley de Kirchhoff, su motor de voltaje igual a cero, y ahí está. Y lo reemplazamos por los respectivos voltajes. Este debido a la resistencia y este debido a la inductancia. Entonces acá me piden ya la carga, me piden ya la corriente, y esta es la que relaciona ambos. Entonces cuando tengo esta ecuación, ¿qué va a pasar? Puede haber dos casos. Como muestra la ecuación para ese circuito, si yo reemplazo esta ahí por este valor, en función de Q, y lo reemplazo acá, ¿qué va a pasar? Esta acá, diferencial se hace una BQ. derivada segundo, derivada segunda. En cambio acá, derivada primera. Entonces nos fijamos, esta es una ecuación diferencial de orden, segunda orden. Todavía no hemos visto. Solamente hemos visto el primer orden, lineal. Por lo tanto, no lo utilizamos esto. Solamente utilizamos esta de acá, directo.
Porque esta ecuación, al hacer Kirchhoff, se vean, es una ecuación lineal, ¿no? Donde simplemente despejo esta acá, elimino un coeficiente y ya está la ecuación lineal, exactamente igual que la anterior. Se vuelve lineal. En este caso, lo que hay que hallar es la I, ¿no? La corriente. Pero como es lineal, ¿qué se hace? Lo mismo. Hallamos el factor integral, la como hicimos lo anterior. Entonces, pasamos valores y ya tengo el factor integrante. Me da ese valor. El mismo factor integrante está resuelto. Entonces reemplazo en la ecuación nomás. Allá este factor integrante, lo reemplazo acá. Lo mismo acá. Y este Q de t. Y resuelvo. La derecha resuelve la integral y de ahí despejo la corriente. Cuando resuelve la integral, lo mismo que el anterior caso. Ahí está. Entonces, resuelvo esta integral y me da esta expresión al final. Ya tengo una corriente, entonces despejo la corriente, ¿no? Y al despejar, tengo ese valor. La corriente que va a estar en función de K, una constante. Fíjense, ahora, ¿qué sucede? Entonces, lo mismo, ¿no? A no ser que sea al contrario, al principio, cuando no está con una batería, no hay corriente. Entonces, reemplazo esos valores para hallar el valor de K. Y reemplazando, K me da ese valor. Como ya tengo K, entonces simplemente lo reemplazo acá. Y ya tengo la ecuación para cualquier instante. Si ya tengo la corriente, también puedo hallar la carga. ¿Cómo se hace para hallar la carga? Entonces, como esta es la que relaciona ambas, de acá despejo la carga, ¿no? Va a ser esa, por lo tanto, tengo que integrar para poder hallar. Entonces, integro la corriente que hallé y resolviendo esa integral, ya tengo la carga para cualquier instante. Similar a la anterior caso, ¿sí? Bueno, veamos un ejemplo. Lo mismo, me dan una batería de 12 voltios, un circuito en serie nomás, no en paralelo, y tiene una inductancia y una resistencia. Y me pide allá la corriente y allá la carga. Como RL hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Este el circuito que está con la resistencia, tanto e inductancia. Entonces, aplicando Kirchhoff a eso, sumatorio de voltaje igual a cero, entonces ecuación lineal. Sí, Entonces, esa es la ecuación. No, vamos a, vaya. Entonces le decía, como ya tengo, vamos a hacer por esta acá, que es lineal nomás. Al final esta es la ecuación lineal para ese circuito. Y reemplazo, simplemente reemplazo valores, ¿no? Reemplazo valores respectivos. No olvidemos que la batería es un valor constante, la resistencia es constante y L es constante. Tienen que varían en la corriente o la carga. Entonces reemplazo esos valores. Por esos valores. R, L, y al final me da la derecha. Y al final me da esta ecuación, que es lineal. Entonces este es el P de T y esta a la derecha el Q de T. Como es lineal, entonces tengo que hallar el factor integrante. Y hago exactamente lo mismo, ¿no? El factor integrante va a ser este valor. Donde simplemente reemplazo el P de T que vale 20 y ya está resuelto el factor integrante, que vale 20T. Ya llegué el factor integrante, entonces ya puedo hallar la corriente. Como es de factor integrante, lo reemplazo acá. También lo reemplazo dentro de la integral.
y el Q de T que vale 24. Y listo. Y lo resuelvo a la parte integral de la derecha, ¿no? Y al resolver, toda la parte integral me da esa expresión. Me da esta expresión donde tengo ya la corriente. Para eso simplemente este pasa a dividir y ya tengo la ecuación de la corriente por cualquier instante, pero en función de una constante. Nuevamente hago la consideración, ¿no? Si no dice nada de problema, tengo que tomar esa consideración. Al principio no hay batería, no hay corriente, entonces reemplazo ese valor y obtengo valor de K. Porque puede ser que acá diga, al principio, tenía ya una cierta corriente de circuito. Entonces yo le pondré ese valor, pues, ¿no? Pero como acá no me dice nada, entonces asumo que está sin carga. Muy bien. Entonces reemplazar ese valor, ya tengo valor de K. Entonces ya tengo la ecuación de la corriente a cualquier instante. Ya está. No hay valor de K, este es el valor de K, entonces ya está la ecuación para cualquier instante. Simplemente pongo el tiempo que yo quiera y ya tengo la corriente. Si yo tengo la corriente, pues ya la carga, como se halla con esa relación, ¿no? Acá, entonces saco el Q, por lo tanto tengo que integrar para que aparezca el diferencial y el Q solo. Va a ser la integral de toda la derecha. Como ya tenía la corriente, este valor, entonces reservo la integral y al resolver me da todo este valor y no hay más. Entonces esta es la ecuación de la carga para cualquier instante. Allí es la ecuación de la carga y también allí es la ecuación de la corriente. ¿Sí? Y no hay más. ¿De acuerdo? Okay. No hay problema, ¿no? Es simple ecuación lineal. Obviamente que seguramente cuando yo le dé un problema de esto, el circuito no va a ser como está acá, ¿no? Sencillo. Pero solamente acá, esta será una resistencia que va a estar en serie, en paralelo, etcétera. Y ustedes tienen que reducirlo a un equivalente. Lo mismo acá. Si hay inductancias, algunos estarán en serie, el otro estará en paralelo. Una serie de mallas o redes, ¿no? Entonces ustedes lo resuelven, hay un solo equivalente y lo resuelven como hemos hecho ahorita. Y no hay más. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, joven, entonces acá termina ya todo lo que es ecuaciones de primera orden. Ya vamos, la siguiente clase serán las ecuaciones de orden superior. Hasta acá el examen. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces hablemos del examen. Iba a tomar el jueves, pero con otro grupo también pidieron que sea para el próximo martes. Y va a ser presencial el examen. Pero el horario va a ser de 2 a 4, porque resulta que hasta las 4 atienden y de ahí cierran ya. Entonces, como va a ser presencial, el martes a las 2 de la tarde va a ser el examen. Ya se le va a indicar con la debida anticipación. Están todos los apuntes, todo lo que, los exámenes, las tareas, todo, ¿no? Todo lo que tenía que estar incluido Ya, en el. ¿De acuerdo? disculpe, ingeniero, los Ya, que padezcan de la enfermedad del COVID-19, ¿igual van a ir a al examen presencial? claro, ya, ¿sabe qué? De todos modos, yo voy a contar en estos días y el martes o el lunes, a ver, ahora, ¿no? Voy a encarar grupo, con vía encarar grupo vamos a comunicar, ¿ya? Listo, ingeniero, También, me avisa de listo, nomás. Ingeniero. todos modos, ustedes, si hay alguien que esté, igual le comunica a la encarada para ver las consideraciones, ¿de acuerdo? Ya, muy bien, Juan, entonces, le decía, hoy qué día, pues bueno, el jueves no va a pasar clase el jueves porque pidieron para ponerse al día con su práctico y estudien ustedes. Listo, Entonces, directo ingeniero. el martes nomás vamos a examen, ¿ya? Listo, ingeniero. Listo, gracias, Ya. ingeniero.
Ya, muy bien, joven, entonces, estudien. Nos vemos. Ah, Bien, y bien, para el bien. examen van a llevar su, para el examen llevan y obviamente llevan mascarilla ya y su alcohol en gel, todo más para dar el examen con la medida de bioseguridad, ¿de acuerdo? Y su carnet no se olvide, por favor, documentos tienen que llevar. Listo, ingeniero. Ya, muy Bien. bien, joven, entonces nos vemos. Gracias, mi amable. Luego se lo paso el tema. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero.